descubrir que a través de la vida de otras personas, les digo que a través de la vida de otras personas podemos empezar a crecer y darnos cuenta que todos pasamos por circunstancias difíciles. Y para ello, hoy vamos a hablar sobre cómo vencer el miedo y tenemos una invitada muy especial. Ella es Sofía Arellano. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta porque hoy estamos empezando una mañana con muchos retos y Sí, seguramente también con muchas preguntas porque este es un tema que vivimos, yo creo que todas las personas y como mujeres todo el tiempo estamos enfrentando muchos temores, muchos. así es. Y a mí me da mucho gusto que hoy estés aquí porque, Sofía, yo he visto cómo tú has ido pues caminando y cómo de repente veo y me dices, no, pues es que ahorita estoy haciendo esto y digo, ¿cómo? Y luego estás haciendo esta otra cosa y brincas y entonces conversando contigo yo te decía, bueno, es que este es un ejercicio de estar constantemente venciendo ese miedo que todo el tiempo estamos enfrentando. Y por eso me gustó mucho la oportunidad que nos das tú, porque estás compartiendo desde tu experiencia, que es algo súper valioso. Creemos que o vemos Se, que hace algo y no, se está cortando. ah, gracias. Ya. Cuando la gente nos está viendo o nosotros vemos que alguien está haciendo algo o que le va bien también en algo, de repente decimos, híjole, pues claro, pues porque tiene los medios o porque le hizo así, cuando en realidad para vencer el miedo es un ejercicio continuo de estar viéndolo de frente y de estar atreviéndote a hacer cosas que no te atrevías. Yo quiero empezar recordando, tú mencionaste que tú empezaste a estudiar la carrera de diseño Sí, y por cuestiones económicas tuviste que interrumpirla. sí, Yo creo que ahí empieza un temor muy grande, pero yéndonos un poco más atrás en tu vida y en la de todas las personas, empezamos a enfrentar el miedo desde que somos chiquititos, en las circunstancias que vivimos, las cosas que nos pasan, también la manera en que nos enseñan a enfrentarlo. sí, Y vamos caminando por la vida, a veces siendo amigas del miedo, pero a veces teniéndole mucho miedo al miedo. sí, Y ese miedo nos paraliza, no nos permite hacer las cosas y no nos permite avanzar, no nos permite ver la grandeza que hay dentro de nosotros. sí. Y entonces, hablando de ti, tú empiezas a caminar y a descubrirte de pronto siendo muy joven, estudiando una carrera que te gustaba mucho, que era la de diseño gráfico, ¿verdad? Sí, me encanta. ¿Y qué pasa? Bueno, pues pasa que mi papá entra en una depresión tremenda, pierde todo, pues todo el dinero y pues me tuve que salir de la carrera porque ya no me la pudieron pagar y entonces yo tenía que trabajar. Entonces, pues la opción que yo vi como más, como para mi edad o como en esa época estaba de moda y demás, pues me fui de nanny a Washington a cuidar unos niños 6 meses. No me fue bien, no me Pero fue. de eso también, ¿cuántos miedos enfrentas? Porque dices, me voy a ir pues de la comodidad finalmente de mi casa, de mi ciudad, del idioma en el que yo hablo, de todo Claro, lo que conozco, mis amigas, mi claro. familia. Y entonces ahí empieza un reto muy grande, ¿no? Primero, Sí, bueno, el irte, pero anterior a eso, ahora voy a tener que interrumpir sí, mi carrera que me encanta. Y enfrentas ahí también otro temor. sí. ¿Cómo le haces para tomar esa decisión pues me voy a ir? Bueno, pues es un conjunto de cosas de las circunstancias en la vida, ¿no? Yo pienso, yo no tenía los aprendizajes entonces que ahora he conseguido y que me faltan muchos más, pero los que tengo hasta el día de hoy. Pero para mí, no, yo en realidad no tenía muchas opciones, ¿no? Y dentro de este abanico de opciones era o meterme a trabajar aquí en Guadalajara en cualquier trabajo típico, ¿no? Que hubiera podido haber encontrado, o irme al extranjero a aprender el idioma, a conocer una ciudad nueva. Entonces yo siempre he sido como muy positiva en la vida y yo traté de buscar la mejor opción para mí. Entonces dije, pues no está tan mal porque pues voy a estar en Estados Unidos, voy a tener la oportunidad de conocer, pero sí me daba miedo la responsabilidad de cuidar a 2 niños ajenos. Eso sí fue algo con lo que me enfrenté porque pues yo no soy tan niñera y eran niños chicos, ¿no? Entonces dije, bueno, pues va a ser un reto y es algo que necesito hacer y pues lo hago, ¿no? Ese fue como mi drive, como lo que me empujó a hacerlo. Uno, porque no tenía muchas opciones y dos, porque tomé esta opción porque era dentro de mi abanico la que más me latía como para no pasarla tan mal, ya sabes, como para Ahí es, disfrutarlo. ahí es cuando vemos el miedo de frente. Esta es la Sí, opción que
pongo, la tomo o la dejo. Y Exacto. en muchos de los casos la dejamos. Sí, pero yo no, o sea, no sé. Mira, yo también, ahorita haciendo memoria de cuando era joven, yo tenía muy buena autoestima y siento que ese es un elemento fundamental para combatir el miedo. Cuando tú tienes una autoestima bien construida, esto te da como la fuerza y el valor para aventarte a hacer las cosas y de cómo dar ese paso hacia adelante, ¿no? Entonces yo era muy segura de mí y yo sabía que podía. Y también esta mentalidad positiva que yo tengo me ayuda muchísimo como a decir, bueno, ok, tengo que enfrentar esto, pero pues voy a sacar cosas buenas. Voy a aprender el inglés, voy a conocer ciudades nuevas, y me lancé. Así di el paso y me fui. Bueno, mencionas algo muy importante porque tocas el tema de la autoestima. Cuando Sí, tenemos una autoestima equilibrada nos atrevemos a hacer más cosas. Pero eso claro. no significa que si yo siento que tengo una autoestima que no está en el lugar en el que yo quisiera, no voy a poder hacer las cosas. Ojo con eso, para todas las personas que nos escuchan, porque en efecto, sí nos cuesta más trabajo cuando nuestra autoestima está lastimada. Exacto. Eso no significa que no podamos lograrlo. Es importantísimo darnos cuenta que tenemos la capacidad de llegar a donde queramos estar. Y basta con lo que tú dijiste, ir desarrollando esa seguridad. Y cuando lo haces, eso te permite ver, empezar a descubrir o darte cuenta, el mar de posibilidades que tienes. Como en este caso el decir, ay, pues empiezo a ver las cosas buenas que me va a traer este reto tan grande, que es, pues voy a aprender mucho mejor, a lo mejor otro idioma, voy a conocer otras ciudades, voy a hacer cosas que nunca antes había hecho. Y ese es el brinco que damos cuando la autoestima empieza a estar ya como más sana, cuando empezamos a estar en contacto con nosotras. Por eso es muy importante que nos demos cuenta de que sí tenemos todas esas cosas dentro de nosotros. Y si tú que nos estás escuchando padeces o sufres con, no, es que yo no, y sí, mi autoestima es muy baja y no me la creo, ese es el primer paso, empezar a creer que sí puedes, para poder Exacto. buscar esas opciones que tú sí tienes. Entonces tú te vas a otro país, Sí, aprendes muchísimas cosas, como dices, sí, y en el trayecto yo me imagino que también estando ahí, pues tú venciste muchos miedos y muchas sí, situaciones difíciles. sí, Y muchas. tú, ahorita que yo estoy hablando, estás recordando esas situaciones difíciles, ¿cuáles Sí, fueron? Porque también otra es, imagínate, vienes con toda la carga de mi papá, con una depresión tremenda, y ahora me las tengo que ver yo solas. Entonces eso sí, también, porque la persona que me ama, que me cuida y que supuestamente debería de ver por mi bienestar, pues ahorita no puedo contar con él. exacto. Y al contrario, hay que ayudar a a la situación familiar y pues necesito sacar el dinero, pues primero para mis necesidades, ¿no? Y segundo, pues para cooperar en la casa, porque llegó un punto en que todos tuvimos que cooperar en la casa, pues para la renta, si se descomponía algo dábamos dinero, para la comida, o sea, pues todos teníamos que aportar, ¿no? Pero Es sí tuve unos retos, muy grandes porque, pues, allá sola, estaba súper joven y me enfermé del riñón horrible. Y la señora de la casa, la verdad, no se portó nada bien, no me llevó al doctor, yo la verdad me puse, pues, bastante mal. Le tuve que llamar a mi hermano grande porque me sentía pésimo. Y él, bueno, ya se la puso, la regañó y le dijo, yo te mando el dinero y tú llévala al doctor y cúrala y todo, ¿no? Que le voy a agradecer eso siempre a mi hermano. Y fueron muchos retos porque como no fue una persona cálida, yo iba en una situación muy vulnerable, yo estaba sola ya, tenía la responsabilidad de los niños y luego un día, porque la casa estaba ubicada así como en medio del bosque, ¿no? Entonces yo estaba viendo al niño chiquito jugando mientras yo lavaba los trastes, jugando ahí como en el backyard, ¿te das de cuenta? Y de repente volteo y no lo veo. O sea, y yo me apaniqué porque yo veía la montaña. O sea, entonces me acuerdo que salí corriendo apanicadísima y gritándole, y gritándole, y gritando. Pues el niño se brincó la cerquita y se fue a la montaña. Total, lo encontré. Pero fueron cosas que viví que aunque me causaron muchísimo miedo, eh, cuando las ves, volteas a ver hacia atrás, al pasado, lo que yo he aprendido es que cuando tú superas un miedo, de frente al principio, antes de brincarlo, lo ves enorme, lo ves imposible, ves como una barrera gigantesca, oscura, densa. Pero una vez que te atreves a pasar esa línea y tú volteas al pasado,
lo ves chiquitito y disminuido. Y eso te alimenta de valor en la vida porque dices, wow, o sea, era yo la que lo estaba viendo tan grande, pero en realidad ese miedo no era tan grande. O sea, una vez que lo pasas, ves que es pequeñito y que no era tan difícil de sobrepasarlo y entonces eso te alimenta como cierto valor para atreverte a seguir haciendo cosas, ¿no? Es como una vitamina. Y Entonces, entonces cuando empiezas tú a, porque después de eso das un brinco, ahora no sería el único miedo que tendrías que enfrentar. no, Entonces no. te regresas a Guadalajara y llegas a buscar trabajo. Sí, sí, porque pues la situación en la casa seguía terrible y pues había que sacar dinero para mantenerme, para todo. Entonces, yo con la carrera sin terminar, obviamente pues no podía volver a entrar a la carrera. Entonces busqué trabajo y tuve la gran suerte de que mi mamá conocía a la mamá de Sergio Bustamante. Entonces le dije, oye mamá, pues pregúntale si hay un espacio para mí ahí o a ver que estaría padre, ¿no? Siempre, fíjate, siempre pensando en algo que no me hiciera sentir tan mal, en algo positivo, en algo que me alimentara, que me hiciera crecer en mis habilidades dentro del arte y de lo que a mí me gusta, el diseño y todo esto, ¿no? Entonces mi mamá le preguntó y Sergio me aceptó. Tuve la gran suerte de que me aceptara en su taller en Tlaquepaque. Que Y ya también es una cosa fuerte, porque qué miedo, porque llegas a trabajar con una figura muy conocida, con alguien muy importante, y qué miedo si voy a quedar bien, y qué miedo lo que voy a hacer, pero entonces también otra vez ver de frente el miedo y decir, lo voy a hacer porque tengo que aprovechar el recurso, y eso es algo claro, importante. Siempre vamos a tener muchos recursos a nuestro alrededor, pero no los vemos. Cuando dejamos que el miedo se convierta en esta neblina que tú mencionaste, en esta cosa tan enorme, no vemos las oportunidades. exacto, exacto. Entonces tú decides, bueno, aquí la tengo, la aprovecho y empieza ahí un nuevo caminar, enfrentar retos nuevos. Sí, y aparte era como convivir con personas, pues que yo no estaba acostumbrada a convivir, ¿no? Porque yo, a ver cuenta, entraba a trabajar súper temprano en su taller, que es donde él hacía las pruebas de artista y demás, y yo empecé pintando piezas de cerámica de las que él vende. Estuvo padre, pues porque aprendí toda la técnica y todo, ¿no? Y pues al lado de la verdad es un genio y para mí fue maravilloso el trabajo que tuve. Pero yo comía con ellos, o sea, yo comía con ellos y yo salía del taller como a las 6 de la tarde. Pero fue algo muy padre porque empecé pintando piezas, después Sergio me dio pues el privilegio de yo irle rayando cuando él empezó a sacar las pinturas, los cuadros, de yo rayarle las pinturas para que él después pusiera el color y todo eso me iba alimentando la autoestima en de que sí podía hacerlo, o sea, sí soy capaz de hacerlo y les juro que el primer cuadro que rayé, bueno, me estaba pudriendo del nervio, o sea, me costó mucho, me temblaba la mano porque, o sea, yo, o sea, haciendo las líneas de la pintura de Sergio Bustamante, o sea, qué miedo, ¿me entiendes? Y empieza el ego a hablarte desde aquellas frases que te van poniendo desde niña de no debes, no puedes, no hagas esto, tú no puedes hacer esto. Y viene esta voz desde el inconsciente que es una lucha interna. Entonces yo decía, no, ¿cómo no voy a poder? O sea, sí puedo, está fácil, nada más son las líneas, o sea, no me puedo equivocar. Y si me equivoco, se le pone acrílico encima y se borra, no pasa nada. Esos son los diálogos que yo a veces manejo dentro de mí para poder lograr las cosas y minimizar ese miedo. Sí, qué interesante, porque eso que acabas de mencionar es algo muy importante y hace unos días también lo compartíamos, que los pensamientos negativos les damos mucho poder y no son más que pensamientos súper mentirosos, que nos Exacto. están llenando de cosas que drenan nuestra energía, nuestras ganas de hacer las cosas, la voluntad que tenemos por mejorar o también esta parte mucho los estados de ánimo. Entonces empiezo a creérmelas todas esas cosas, ¿no? No puedo, no soy suficiente, ¿qué van a decir? Ese es uno que, híjole, que enfrentamos todo el tiempo, es que ¿qué van a decir? Ay, se van a dar cuenta de no sé qué, y si no puedo, y entonces nos quedamos con eso y no nos permite avanzar. Exacto. Lo importante es el diálogo interno que tenemos nosotros, ¿no? O sea, el decir, pues sí, verlo de frente me está costando trabajo, pero sé que lo puedo lograr. Claro, Entonces, claro. y por cada cosa negativa que llegue a tu mente, bueno, construye dos frases positivas o dos frases de afirmación, que digas, sí puedo lograrlo. Sé que Exacto. es muy difícil,
Pero también algo que tú mencionaste hace ratito, cuando le hablaste a tu hermano y le pediste ayuda, qué valioso es saber pedir ayuda en También, todas las circunstancias. Porque para sí, poder enfrentar el miedo, uno de los miedos es que no sé cómo hacerlo. Y mejor no lo hago, ¿eh? Para no equivocarme, para no caer en el error, para que no digan algo, cuando en realidad te trae muchísimo crecimiento. Y el saber pedir ayuda, oye, no sé cómo hacer esto, no sé cómo manejar esta cosa, no sé cómo utilizar esta parte de la tecnología, sobre todo a las mujeres que ya somos más grandes o todas estas que no crecimos con la tecnología en la mano, ¿no? Que también son miedos que enfrentamos y nos detienen. sí, Luego tenemos todavía la osadía de devaluarnos y descalificarnos diciendo, no, es que estoy muy tonta, soy muy bruta para esto. Cuando en realidad ni siquiera crecimos con eso. exacto. Ni eres bruta ni mucho menos. Te toca aprender y tú sigues avanzando, tienes una experiencia pues muy padre, enfrentas muchos miedos, muchos retos en ese trabajo porque estás con una figura muy importante y después brincas a dar otro paso que es empezar a irte como en el área de, dentro del diseño también de la decoración de hotelería, porque Sí. trabajo que es otro miedo, un área nueva, Ujú. muchos retos, cosas distintas. ¿Cómo esto, esa etapa? Porque fíjate, aparte ahí vas brincando, ¿no? Y vamos dando esos pequeños pininos, por así decirlo, para dar el siguiente paso. Llegas a Sí. un nuevo mundo. Sí, no, aparte llego a pedir trabajo, les voy a contar la anécdota rapidísimo, porque habla mucho sobre la autoestima y la seguridad que yo tenía en mí misma, que yo creo que fue como la clave, ¿no? Y yo creo que es bien importante nutrirla, porque eso es lo que nos da como el valor de hacer las cosas, creer en nosotros mismos. Yo no soy decoradora de interiores, bueno, como saben, ni terminé la de diseño gráfico, sí me gusta la decoración y sí tengo el sentido decorativo, ¿no? O sea, eso pues me conozco y lo sé, ¿no? Y me gusta, es algo que me gusta muchísimo. Otra En- parte de nuestra autoestima, reconocer nuestros talentos. Ajá, Empieza a exacto. observar tu mujer y date cuenta qué cosas te gustan, para qué cosas puedes ser buena, de manera natural, sin que Ajá. te esfuerces, de manera natural somos buenas para alguna cosa, para algo, muchas para las manualidades, otras para organizar. Entonces, esa es otra parte importante, que descubras ideas para que eres buena y tú tienes ese contacto, esa sensibilidad de voltear a verte, porque te da una interpretación súper interesante de ti, en la que dices, sí lo puedo hacer. Ujú. Entonces ves, yo soy buena para esto, o sea, me gusta, y empiezas a aventurarte. Sí, entonces me acuerdo que ya hice la cita con la directora del departamento de decoración de hotelería, de ahí de Grupos IDEC, pues que era una compañía grandísima. Y yo me acuerdo que a la hora que le llevé mi currículum, pues bueno, eran así como 2 párrafos, ¿verdad? O sea, chiquitito, porque pues pero no me importaba, yo iba orgullosa de lo que yo había hecho, ¿no? Entonces, llego, se lo presento, lo lee y me dijo, no, bueno, Sofía, es que aquí estamos buscando en realidad decoradoras, tú pues no terminaste la carrera, y cuando yo me acuerdo que cuando ella me estaba diciendo todo esto, yo me dije a mí misma, este trabajo me lo van a dar porque yo quiero estar aquí. Ese era mi diálogo interno. Entonces, cuando ella terminó de decirme todo esto, yo volteé y le dije, mira, tú dame la oportunidad, dame un mes sin sueldo y yo te voy a demostrar que puedo con el trabajo. No me pagues un mes, pero dame la oportunidad de estar aquí y yo te voy a demostrar que puedo. Entonces, me dijo, bueno, pues déjame pensarlo, no sé qué, bla, 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 me voy. Al día, me dijo, te hablo como en 8 días. Y yo dije, cuando salí de ahí, mi diálogo interno fue, híjole, a lo mejor no me va a hablar, porque yo recordé el currículum y lo que ella me dijo y dije, pues sí, es que necesitan decoradoras, pero bueno, iba con algo de esperanza, ¿no? Al día siguiente, no a los 8 días, al día siguiente me habla y me dijo, Sofía, estás contratada y estás contratada con sueldo y eres bienvenida. Y yo, wow. Y a la hora que yo recibí esa noticia, no, pues fue un alimento más para mi autoestima, porque dije, fue la seguridad con que se lo dije, o sea, ella alcanzó a ver esta seguridad de yo sentarme ahí frente a ella y decirle, sí puedo con esto, dame la oportunidad, ¿no? Total, me da la oportunidad. Bueno, aprendí muchísimo, fue un trabajo padrísimo. Bueno, acabé haciendo levantamientos, planos, y un día que fue una satisfacción muy grande para mí, el ingeniero Martínez fue personalmente a mi respirador a felicitarme por los planos que yo le presentaba. Entonces, todos estos pequeños logros que se van juntando, cuando tú te atreves a pasar esta línea o esta barrera del miedo, o empiezas como a expandirte, es como, yo lo veo como una expansión en tu vida, que te van apareciendo oportunidades diferentes
y entonces tú puedes empezar a lograr diferentes cosas, ¿no? Entonces yo dije, wow, o sea, qué padre esta oportunidad de que ahora puedo participar en decorar hoteles, ¿no? Y la verdad fue un trabajo bien padre, viajé mucho, fue un trabajo muy gratificante, la verdad. Y te trae mucho crecimiento. Dijiste algo también muy importante. Hay que practicar estas posturas de poder y afirmaciones que nos Ujú. proyectan así. Sí puedo, dame la oportunidad, cree en mí, pero antes de que le pidas a alguien que crea en ti, pues es porque tú estás creyendo en ti y Exacto. practicando. Después todavía empieza esta Sofía aventurera que emerge en ti, dice, ya me fui a Washington, ahora sí me toca más lejos y te vas a Europa, 2 meses Sí, sola, que en aquel entonces viajar sola también era un reto grande, porque, bueno, en nuestra pequeña sociedad en la que vivimos, viajar sola a una mujer no era así como que muy bien visto. Era, no. ¿cómo se va a ir sola? Y tú te Sí, atreves. Que no es lo que pasa ahorita. Ahorita viajan solas y, bueno, ya es un tema que ni siquiera está puesto sobre la mesa. exacto. Pero en aquel entonces enfrentar también esto, el Sí. miedo, de, ¿cómo que se va a ir sola? ¿Y cómo le permiten? ¿Y cómo la dejan? Y era una cosa, entonces cargar también con eso y enfrentar al que dirán, pero lo quiero hacer y lo voy a lograr y no me importa. Y además sin recursos económicos. O sea, yo para irme, una tía me regaló el boleto del Eural Pass para yo poderme mover en Europa. Otra persona me regaló el boleto de avión porque no tengo... Y era mi sueño. O sea, yo quería conocer Europa. Entonces, pues me fui de mochilazo Bill con poquitito dinero, y a los albergues. Compré un libro que se llamaba Let's Go Europe, que es como la Biblia del viajero, y viene todos los teléfonos de todo, todo, todo. Y me fui, me aventuré 2 meses por toda Europa, conocí muchísimo, pero siempre muy consciente de cuidarme, ¿no? O sea, no salía de noche, no iba a bares, ni a antros, ni nada. O sea, fue como un viaje nada más como para conocer, para cumplir esta parte en mi vida que yo tenía muchas ganas de conocer lo cultural, ¿no? Y conocer los lugares y pues darme esta oportunidad, ¿no? Como de expandir mi mundo y expandir, ver otras culturas te nutre muchísimo, ¿no? Y pues me fui. Y me fue súper bien porque no me pasó absolutamente nada malo, o sea, a excepción de que un día casi me deja un tren, pero bueno, pero no me pasó absolutamente nada malo. Entonces, la verdad fue un viaje bien bonito, que si tú me preguntas ahorita, no lo volvería a hacer yo sola, porque sí, siempre hace falta, pues, con quién compartir o comentar algo. Eso sí me hizo falta, aunque tuve con amigos allá conocidos y todo, no es lo mismo, ¿no? Pero fue una experiencia que no me arrepiento, me encantó haberla vivido y también como que me volvió a alimentar esta vitamina, ¿no? De sí puedes lograr cosas, o sea, Y también es una parte interesante, porque fíjate que a pesar de que me dices, bueno, es que a mí sí me hubiera gustado, ahorita ya me gustaría ir con alguien, muchas mujeres está en nuestra lista hacer un viaje solas, porque sí enfrentas muchas cosas. Y muchísimo. a veces un chorro de miedos y aparte el aprender a estar contigo, que fue un tema del que ya hablamos un poquito, que en una plática que tuvimos que se llamaba Soltera pero Contenta, que es esta chica que se atreve, que ella viaja sola por todas partes y encuentra mucha riqueza en ello. Sí. También está esa parte que ese es algo muy importante, observa tu forma de ser de manera natural, como ya lo mencionamos, y tal vez es algo que quieres hacer y si te atreves también a hacerlo sola, es increíble la gama de aprendizaje y de cosas que empiezas a ver y a descubrir y a darte cuenta de ti. Tú todavía, bueno, te vas a Europa, te regresas, ¿y qué regresas y cómo es tu vida? ¿Qué sigue en esa parte de tu vida? Bueno, regreso, hago un poco de freelance de diseño gráfico, hice proyectos muy padres, la verdad, sí me gustó esa etapa también de ya no tener jefe y yo hacer mis diseños y mis clientes y todo. Y después pues conozco al que ahora es mi esposo, ¿verdad? Conozco a mi esposo, me caso, porque pues, sí también quería casarme, era una meta en mi vida. Tengo 2 hijas hermosas que las adoro y las atesoro. Oye, y ahorita no vamos a hablar del matrimonio, pero también el vivir en esta etapa de decir, híjole, me caso, también enfrentamos miedos. Claro, claro, Los privilegios que tengo de estar sola, a la libertad que tengo, porque bueno, empieza otra cosa, pero también ahí enfrentamos un miedo. claro, claro, y no sabes a lo que vas, o sea, y se te van presentando circunstancias de vida que tú tienes una imagen lindísima, padrísima en tu cabeza, y a la hora que te topas con la realidad, ya estando casada, híjole, pues te empieza a dar miedo porque dices, esto no es lo que yo buscaba, o
esta parte no me encanta tanto como creí que me iba a encantar. Aparte es que esto no es lo que me habían contado, porque a mí me Exacto. platicaron que pasó y vivieron felices para siempre. Sí, no es cierto. El paquete de la felicidad, nunca nos han dicho que en el paquete de la felicidad viene muchas situaciones difíciles, problemas, momentos que no sabemos cómo resolver, desacuerdos, tristezas, desilusiones, que no es malo, porque también viene mucha alegría, vienen momentos increíbles, viene mucho crecimiento, vienen planes, Claro. llegan muchos proyectos, pero el paquete de la felicidad incluye todo eso. Y muchas llegamos a esta parte del matrimonio, y qué miedo, pero qué padre, qué miedo, pero qué bonito, porque me voy a casar y vamos a ser felices para siempre. Y oh, sorpresa, no me habían contado la otra parte del paquete. Claro. Estoy descubriendo, y eso me lleva a enfrentar otros miedos. Sí. Y fíjate que me pasa algo muy chistoso ya en mi etapa de matrimonio, porque yo empiezo a ceder mi autoestima. Fíjate, era algo tan valioso que me llevó a hacer cosas tan increíbles de adolescente para mí, Ujú. que yo me caso y con esta mentalidad de, bueno, de la época de cuando yo me casé, de pues tú te casas con tu esposo y tú eres la encargada de tu casa y tus hijas y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llegó un momento que yo empecé a ceder mi autoestima y la empecé a perder y empecé a no ser ya tan positiva, porque yo confundí lo ser positivo con ser real, el ser negativo con ser realista. Entonces para yo protegerme, yo decía, no, es que esto es así y me va a pasar esto y esto y esto, porque la realidad es esta. Yo soy muy soñadora y soy muy positiva y la realidad no es así. Entonces, para yo no estar como disque soñando, entonces yo quería verlo de una manera súper real, pero entonces me iba hacia el lado negativo. Y eso me fue como encerrando en esta cápsula de miedos. Eso fue terrible, porque yo ahora que lo veo en retrospectiva, que ya estoy resurgiendo de esa etapa y que me estoy volviendo a reencontrar y que estoy volviendo a trabajar en mí, sí lo veo terrible porque fue una decisión mía desde el inconsciente el ceder esta parte que vale oro molido para mí como persona. Entonces, eh, también no me arrepiento de haber vivido esa etapa porque me trajo a muchos aprendizajes en el presente. Y algo, No, perdón que te interrumpa, pero algo muy importante es que tú estás mencionando es que cuando tú cedes a esta parte de la autoestima, como tú dices, no lo haces de una manera consciente, pero siempre motivada, porque esa es una cosa que nos pasa a todas las mujeres. Lo hacemos, ni somos malas ni pobres de nosotras. Simplemente en ese momento de tu vida tú lo haces motivada, pensando en procurar bienestar a tu familia, a ti, dices ya, o sea, esto es una cosa en la que yo estoy metida, mi familia, esto es un compromiso y hay que salir adelante. Entonces empezamos a hacernos a un lado, erróneamente. Lo que quiero subrayar aquí es que qué importante es darnos cuenta, porque nunca lo hacemos pensando en que esto me va a causar mal y eso tampoco nos convierte en ser malas mujeres ni malas personas. Es muy importante que te des cuenta de eso. Simplemente en ese momento de tu vida, con lo que tú vivías, con las creencias que tenías, con la educación, la parte de la cultura, que es una influencia grande, ¿no? En nosotras. Y también el ejemplo de nuestras familias, en la que, como tú bien dices, pues te casas. Yo tengo una amiga, estuvo aquí con nosotros, Loreta, que decía, yo el día que me casé, mi papá me dijo, tú te debes a él. O sea, así. tal cual, se convierte en tu dueño. Entonces, haga lo que haga, te trate como te trate, tú ahí tienes que estar. Entonces, nosotras venimos con este bagaje cultural que no nos damos cuenta que no es lo correcto. Y ya lo hemos dicho antes, hay un momento en la vida, y tal vez este sea el tuyo, en el que tienes que desaprender. Ya voltear a ver y decir, ok, los aprendizajes que tuve, como tú lo acabas de mencionar, me traen mucho crecimiento, los tomo, y todo esto que viví, que ya en aquel momento me sirvió, hoy ya no funciona. Y hay que desaprender. Y que quisiera decir algo que he descubierto también, porque me ha pasado incluso con gente que conozco, que nos ponemos a platicar y demás. Llegó un momento de mi vida porque empiezas a ceder, el quién eres tú se empieza a perder, se empieza a ser borroso, porque empiezas a ser la mamá de, la esposa de, la amiga de. Pero entonces, ¿dónde queda esta persona como mujer? Mi individualidad como mujer, ¿quién realmente soy yo? Y sí llegó un momento en mi vida que para mí fue muy importante, en que yo me llegué a cuestionar qué es realmente lo que quiero y por qué quiero hacer eso. Lo quiero hacer
por tener aceptación, lo quiero hacer porque me volteen a ver, lo quiero hacer porque esto realmente es lo que me hace feliz y me apasiona. Entonces, para yo poder encontrar esa Sofía Arellano como mujer, no como esposa de, ni mamá de, ni prima de, ni tía de, nada. O sea, como Sofía Arellano individual, que yo, cuando yo nací, empecé a buscar a mi niña interior, porque yo sí creo que tu niña interior es la que sabe cuáles son tus sueños, sabe la que a dónde quiere caminar, ella tiene como estos secretos que nosotros llegamos a guardar y que llegamos a no escuchar y no querer escuchar por por tomar estos papeles y haciendo a un lado nuestra individualidad como mujeres. Y eso se me hace súper, súper valioso de no perderlo. Claro. Y el recordar, tú eres experta en ti. Nadie mejor que tú te conoce. Y cuando Exacto. después, bueno, enfrentas una situación muy difícil también para ti porque enfrentas la pérdida de tu mamá. Sí, ese fue un aprendizaje grandísimo porque, híjole, ahora sí que estas situaciones de vida no las ves venir y yo nunca pensé que me iba a enfrentar a tantas cosas con este proceso, ¿no? Bueno, primero la noticia, obviamente, pues de que me llama cáncer de mama. Fue primero le dieron que traía una bolita y nos quedó, bueno, ya sabemos. Y el doctor con el que ella fue en esa época le dijo que no era nada, pasó el tiempo, total. Cuando ya le dicen que es cáncer, pues ya era un cáncer un poco más avanzado. Entonces te cae pues como baldazo de agua fría, porque además le sumas pues la preocupación económica. O sea, mi mamá no tenía seguro médico, es una enfermedad carísima. Mi familia, pues completamente disfuncional. Entonces yo una relación así que tú digas, pues no, somos súper unidos y todos mis hermanos, pues vamos a salir al quite, pues no, no se dio, ¿no? Entonces yo me sentí, y yo era la más apegada a mi mamá. Entonces yo, con todo el amor del mundo y el cariño, eso nunca me voy a arrepentir de haberlo hecho, pues empecé a trabajar para sacar dinero, pues para pagar la enfermedad, ¿no? Yo desgraciadamente no tuve el apoyo de mi marido económico en ese sentido. Es algo que he trabajado en perdonar, pero por otra parte no lo juzgo, porque pues puedo entender su manera de pensar en el por qué no me ayudaba, ¿no? O sea, pudiera entenderlo, mas no lo justifico. Pero es otro tema, ¿no? Sí, pero qué situación tan difícil también. Pero sin embargo, Sofi, aunque es muy delicado, es muy importante que veamos que en todos los momentos de nuestra vida nos toca aprender a hacernos cargo de nosotras mismas. Exacto. ¿Qué hago con esto que estoy viviendo? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué siento? Y como dices tú, o sea, lo que haga el otro, yo no puedo ejercer influencia ni tengo control en lo que haga el No. otro. Pero me toca hacerme cargo de mí y tú te haces cargo de ti. Dices, ok, mi mamá está enferma, yo voy a trabajar para poder ayudar. Exacto, Y además, también yo ya soy mamá, también tengo 2 niñas y tengo que salir adelante de esto. exacto, Un proceso tuyo en el que voy a enfrentarlo y lo haces. Y ahí viene de nuevo, es vencer muchos miedos, enfrentar una cosa terrible porque además no sabes en ese momento qué va a pasar y siempre estás exacto. imaginando que suceda, que todo va a salir bien. Y Ajá, creemos también que bien significa que ese ser que amo tanto se quede conmigo. Pero muchas veces no nos damos cuenta que, que ese ser, bueno, para las personas que somos creyentes, y así lo voy a decir, que ese ser al que tanto amamos, si llega a despedirse de esta vida, de este mundo, en ambos casos va a haber vida. ujú, En ambos casos va a haber vida porque para la gente que somos creyentes sabemos que ellos van a estar con Dios. Y eso nos da mucha paz porque quisiéramos que las cosas funcionáramos como nosotros queremos y enfrentamos un miedo enorme. ¿Y ahora cómo voy a vivir sin ella? sí, ¿Qué decisiones voy a tomar? Si todos los días me levanto y le hablo, si ya no le voy a hablar, ya le voy a hablar y ya no voy a escuchar su voz, voy a llegar a su casa y ya no hay puerta que tocar porque no me va a abrir. Y enfrentas un miedo enorme a redescubrir y a decir, hoy sé que pase lo que pase, en ese instante nos damos cuenta que suceda lo que suceda, en ambos casos va a haber vida, vida aquí en la tierra o vida ahí en el cielo, pero va a haber vida y va a estar siempre conmigo. y, ¿sabes qué? Aparece otro miedo en esta situación, que yo fueron 15 años de la enfermedad de mi mamá, aparece un miedo que yo no conocía, y es esta impotencia, es el miedo a no poder hacer más por ese ser que tú amas y quieres.
Y yo soy una persona de una mentalidad de que a mí no me gusta que me digan que no se puede. O sea, yo todo el tiempo, si tú me dices no puedes, yo digo, no, yo sí puedo. Y es como un bombazo de energía para mí para hacer las cosas, ¿no? Pero la vida me estaba así como pum, y pum, y pum, y golpeé, golpeé, golpeé con esta situación que por más que yo hiciera y por más que yo me enfrentara con todos pues, mis herramientas que yo pudiera tener en ese momento, no había nada que hacer. O sea, mi mamá se iba a ir, ¿me entiendes? Y entonces es donde entra ahí que te enfrentas a este miedo de perderla, a este miedo de que ya no puedes hacer nada por ella. Entonces ahí es yo creo que donde entra la aceptación y lo que tú hablas, bueno, obviamente ayuda mucho el ser creyente, pero entra esta aceptación de decir es el ciclo de la vida, no está y la tengo que soltar, ¿sí? Porque también habla un poco del egoísmo de nosotros, de querer estar con ellos, aunque pues los ves sufriendo y demás, ¿no? Pero es todo esto que se centra en este miedo de la pérdida, que te lleva a hacer cosas que te siguen lastimando, ¿no? Como es el seguir luchando contra esto cuando es imposible, el querer que sigan aquí con nosotros cuando es imposible y es algo que no puedes cambiar. Entonces, pues obviamente llegó un momento en que mi mamá y yo lo platicamos y empezamos a aceptar, empezamos, porque ella fue una luchadora, pero llegó un momento en que ella dijo, ya no quiero vivir así, esto no es vida, hija, y yo ya no quiero hacer nada. Y yo tuve que aceptarlo con todo el dolor de mi corazón. Fue un momento fuertísimo para mí. Pero finalmente, ahora entiendo toda la historia. Cuando tú ya volteas hacia atrás, dices, ahora entiendo cómo se acomodaron las cosas, por qué pasó como pasó, por qué este aprendizaje que tuve, me dejó miles de aprendizajes, ¿no? Entonces, es una experiencia que atesoro muchísimo, sigue siendo dolorosa, fue dolorosa, pero que me alegro de haberla vivido y la agradezco haberla vivido. Híjole, qué importante lo que me estás diciendo, porque esa parte del agradecimiento nos cuesta mucho trabajo verlo. Y me gusta mucho que lo menciones porque dentro de todo este tema de la autoestima también, cuando dejamos de vivir con agradecimiento, también estamos devaluándonos, porque no me doy cuenta ni me agradezco a mí por lo que he vivido y por los aprendizajes que he tenido. Y eso también hace que yo me regrese y que me quede en un lugar que me brinda nada más que pobreza, porque empiezo a ver cosas de mí que no me gustan, pero me quedo con ellas. Exacto. No puedo superarlas. Y esta parte de decir, bueno, me duele mucho, pero lo acepto y me gusta porque el aceptar las circunstancias de tu vida te enseña a ver ese miedo desde una plataforma que te llena de posibilidades. Exacto, Y exacto, esas posibilidades te brinda la oportunidad de ver con agradecimiento lo que tú vives. Y fíjate cómo el miedo se transforma desde ahí. exactamente. Cuando tú pasas por esto después, bueno, ya empieza una etapa distinta en tu vida porque luego llegas osadamente y esta parte tuya de ser pues chef, repostera, de que te encanta, la descubres y te llena y hay que vencer otros miedos porque entonces empieza, no, es que hoy quiero hacer esto, no, no vas a poder. Uy, no, qué difícil, ¿quién te va a comprar? ¿Cómo es esa etapa? Bueno, para empezar, me fascina comer, y me encanta cocinar. Y pues obviamente tiene que ver con lo artístico, ¿no? Todo lo que yo hago, le he hecho en la vida, pues tiene que ver con el arte, porque pues, tengo esta parte artística, ¿no? Pues nada, yo empecé primero cocinando para los míos. Yo organizaba en mi casa las comidas familiares, para mí era un placer cocinarles, verlos cómo disfrutaban. A mí no me importaba si me cansaba, si no me cansaba. Era muy gratificante para mí el nutrir a mi familia a través de la comida, ¿no? El dar este amor, este cariño y como apapacharlos, ¿no? A través de la comida. Después de ahí, pues yo todo el día veía los programas de chefs y de comida y todo en la televisión, libros de cocina y demás. Y un día dije, ay, ¿por qué no estudio algo de cocina? O sea, ¿por qué no? Vi la oportunidad como en una escuela que se adaptaba en los horarios de hacer la licenciatura en chef internacional. Y le comenté a mi esposo y le digo, oye, ay, no seas gacho, me pagarías la carrera de chef. Y volteó y se me quedó viendo y me dice, bien lindo, la verdad, y me dice, pues es lo único que ves todo el día en la televisión. Me dice, sí, pues sí, si te mueres de ganas, pues ándale, pues. Y entonces él aceptó y pues ya fui, me inscribí y todo, pero ahí viene un miedo y viene un reto bien grande, porque obviamente yo era
la señora del salón, o sea, la más grande, eran puros chavos, yo era como la abuelita, o sea, y los retos fueron porque tenías que memorizar, no tienes idea la cantidad de teoría que tienes que memorizar, o sea, y me empecé a panicar porque la cabeza no me daba, porque no es nada más lo que yo estaba estudiando, era mi casa, mis hijas, la preocupación, el marido, o sea, eran muchas cosas y yo todavía estaba decorando eventos, o sea, también tenía este trabajo de la decoración de eventos. Entonces, pues no me daba la memoria. Entonces yo me acuerdo que fue muy estresante para mí. Era una clase que yo pensé que iba a disfrutar. Yo iba con esta, es lo que vuelvo a las imágenes que uno se hace en la cabeza, ¿no? Yo dije, padrísimo, voy a estar cocinando y me fascina y lo voy a disfrutar, va a ser mi momento de relax. Y oh, sorpresa, llego a una licenciatura en donde me dan muchísima teoría, hay exámenes, hay tuve que hacer, lo que haces al final de, bueno, ¿Sí? mandé tesis, tuve que hacer una tesis, tenías que preparar clases, no, o sea, para mí la verdad fue un sufrimiento, o sea, yo me sentaba a estudiar y veía las carpetas así de información y yo decía, ¿en qué momento me voy a aprender esto? Pero finalmente fue un reto que yo aprendí a ver estos miedos en la vida como retos, no como miedos. Creo yo, en mi humilde opinión, que cuando tú cambias un miedo a un reto, lo cambias por completo, se transforma. Y porque además, si tú te atreves a lograr ese reto, entonces te va a dar muchísima fortaleza y valentía para lograr otras cosas. No sé si me explico. O sea, Sí, entonces, hemos escuchado mucho, hazlo con miedo, pero hazlo. O sea, sí, hazlo, aunque tengas miedo, pero hazlo. sí, pero si tú en tu mente, porque yo me digo mucho, bueno, sí me da miedo, pero no, va a ser un reto para mí y lo voy a hacer porque es un reto. Entonces, con esa mentalidad, bueno, saqué súper buenas calificaciones, me gradué, bueno, hasta el discurso de despedida me tocó decir y demás, ¿no? Escribirlo y hablarlo, o sea, finalmente cerramos como muy padre, ¿no? Como un logro muy lindo, que me dio mucha satisfacción, ¿no? Qué interesante, porque fíjate lo que no vemos las mujeres, el ejemplo tan grande en silencio que estamos dando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Cuando me atrevo, cuando logro, cuando venzo el miedo, cuando digo sí se puede, nuestros hijos están viendo todo eso y Sí, están aprendiéndolo. Entonces ahí es una gama de cosas que no nos damos cuenta que están sucediendo al mismo tiempo. ajá, De nuestros hijos dicen, ay, joder, mi mamá lo logró, sí lo puedo hacer, yo también, exacto, yo también. exacto. Ay, mi mamá no era fácil, yo también puedo. Y en este caso, pues es decir, híjole, mi mamá con hijos y toda esta circunstancia ya lo hizo. Y yo Sí, ahorita, pues claro que sí puedo. Ese te sí. das cuenta y eso qué orgullo. Pones tu negocio, muy rico todo lo que tú haces, te proyectas en un área muy padre, pero de repente, Sofía despierta un día y dice, ay, este sueño que tenía ahí dormido, que hoy despierta. ¿Y cuál es? Sí. Bueno, es que antes de lo de chef hice la carrera de escritora en la SOGEM, pero eso fue antes de la carrera de chef. Me despierto un día, mi despertar fue cuando yo cumplí 50 años. Yo ahorita tengo 54 y entonces no sé qué me pasó, pero yo dije, híjole, mano, o sea, tengo 50 años, estoy a la mitad de mi vida y quiero seguir logrando cosas, porque yo tengo un problema, no sé si es problema o es bueno o es malo, pero yo tengo 54, pero me siento de 25 en mi corazón. Entonces, a veces quiero hacer cosas. Bueno, porque el espíritu joven, acuérdate que eso es lo que nos llena de mucho amor y nos motiva para seguir haciendo las cosas. Es Pues muy... sí, pero yo a veces me tengo que frenar porque digo, no, 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 a ver, ya tienes 50, no te toca esto, pues ya, Sofía, o sea, ubícate también, ¿me entiendes? Pero traigo esto en mi corazón que digo, ay, no, pero es que yo quiero hacer esto y yo quería hacer esto, pero bueno, ahí me voy controlando. Pero cuando yo cumplo 50 años, yo dije, pues estoy en la mitad de mi vida, mis hijas están volando, o sea, nido vacío, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Ya voy a tener más tiempo de hacer cosas. Entonces, dije, esta es mi oportunidad. Y yo les voy a confesar, tenía este sueño, les platico que en un baúl muy lindo, almidonado, planchado, cuidado con mucho cariño,
Y decidí sacarlo y desdoblarlo y es el sueño de ser actriz. Yo desde niña quise ser actriz y quise hacer algo en el, amo el cine y quiero hacer algo en cine. Entonces, pues la vida me puso la oportunidad, que encontré una maestra de actuación muy buena, la contacté, me hizo una entrevista y entré a las clases. Y otra vez, la abuelita de las clases, porque eran puros chavos de 18, 21, así. Te juro que cuando me vieron entrar como quisieron, ¿y esta señora qué hace aquí, verdad? Pero Llegó muy otra todos. maestra nueva. ¿Eh? Han de haber pensado, llegó otra maestra nueva. Pues yo creo, ¿verdad? Pues hice mi acto de aparición ahí, pero bueno, ya vieron que no. Y fíjate que ahí ha sido una experiencia, híjole, súper enriquecedora, porque el ver estos personajes que me reflejan muchísimas cosas que yo a veces no quiero ver en mí. Yo tengo ya no porque ya le he trabajado, pero al principio que yo entré a trabajar, les voy a contar esta anécdota rapidísimo. Obviamente me dieron un personaje de aprenderme un diálogo de un personaje de mi edad, o sea, de 50 años, de 51 años. Yo cuando vi el diálogo y todo, dije, no está tan complicado y demás. Lo empecé a estudiar, no me lo podía aprender, o sea, no, se me olvidaba, yo nerviosísima, porque luego tienes que actuarlo frente a los compañeros de clase, la escena, ¿no? Bueno, se me olvidaba y se me olvidaba y me empecé a frustrar muchísimo porque tengo el gran defecto de ser perfeccionista, además, que ya lo estoy trabajando también. Y este perfeccionismo, quiero hacer un paréntesis, me frenó durante mucho tiempo de hacer muchas cosas, ¿eh? Yo sí lo veo relacionado con el miedo. El perfeccionismo, porque es el miedo a que no quede bien, que no quede como yo quiero que quede. Entonces, eso yo decía, no, si no va a quedar como yo quiero que quede, o lo empezaba a hacer y lo veía que no iba a quedar como yo me lo imaginaba y dejaba de hacerlo, ¿me entiendes? Entonces sí veo relacionado el perfeccionismo con el miedo y ha sido un tema para mí en mi vida. Entonces, imagínate, yo parada enfrente de mis compañeros, que empezaba el diálogo y me quedaba a la mitad, que se me olvidaba, y con este perfeccionismo que yo quería que la escena saliera divina, pues me empecé a frustrar horrible. Y mi maestra de aquel entonces, que era como tipo psicóloga, porque pues para los personajes y todo, pues sí necesitas como empezar a ir hacia adentro de tus emociones, empezar a contactar. Por eso digo que ha sido una experiencia hermosísima la actuación, que me ha dejado mucho. Eh, Me empieza a cuestionar y me dice, Sofía, estás bloqueada, por eso no te puedes aprender el diálogo. Tú traes un bloqueo y es algo que te está presentando tu personaje. ¿Qué no quieres ver de ti que te está reflejando tu personaje? No, no, no. A la hora que me dice eso, yo como Magdalena me suelto llorando. Claro, que era una señora de 52 años. Mi personaje era una señora y yo no quería ser una señora de 52 años. Entonces, yo no quería aceptar que yo ya tenía 52 años. A mí me hubiera fascinado un papel de una chava de 25, pero pues no lo hice cuando tenía la edad, ni modo. Y son cosas que he tenido que ir aceptando y son miedos que he tenido que enfrentar porque me da un horror la edad, me da miedo la vejez y es un miedo que estoy trabajando y que estoy enfrentando, pero que la actuación me está ayudando a ver mi propia realidad y a vencer ese miedo que ha sido bien difícil para mí, porque porque no sé por qué algo de traer yo de la infancia o que vi en mi mamá o que yo les digo de broma a mis hijas que yo no me quiero hacer viejita, les digo de broma. Y sí soy vanidosa y sí me cuido y trato de comer bien y hago mi ejercicio y demás y todo, porque sí traigo este tema pues con la edad, ¿no? Pero a través de la actuación ha sido hermosísimo porque estos personajes me han enfrentado con mil miedos. Me da miedo grabar una escena, me da miedo aprenderme un diálogo cuando me lo presentan que está grandísimo. Luego se me viene el miedo o este diálogo del inconsciente que te dice, no, no vas a poder, tú a tu edad, no, ya no se te graba. No, estas frases con las que estoy luchando día a día. El miedo, sobre todo, al que dirán, a ser juzgada, a la crítica, porque soy juzgada y soy criticada. O sea, ¿qué va? Sofía, ¿cómo se atreve? O sea, yo subo mis fotos de Instagram, y ya he sido criticada, ¿me entiendes? Entonces, ha sido una lucha, pero a mí lo que me ha ayudado mucho es decir, ok, ellos están hablando desde sus carencias y sus miedos, me están criticando desde ahí. Y a lo mejor me están criticando porque es algo que se mueren de ganas de hacer y no se han atrevido.
Y esos diálogos que yo me digo a mí misma son las que no me evitan seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y decir, esta es mi vida y esto es lo mío. Y los juicios de los demás son sus juicios y no tiene por qué afectarme. Y yo estoy haciendo lo que me hace feliz y es mi vida. Cada quien sube sus propias montañas. Y esta es mi montaña y es la montaña que yo quiero escalar y quiero llegar a la cima antes de que se acabe mi vida. Y decir y voltear, cuando yo ya esté en el final de mi vida, decir, wow, qué padre que me atreví a ponerme el arnés, a agarrar la soga, a ponerme las botas y a ir paso a paso subiendo esta montaña para llegar a donde yo quiero llegar. Wow, Sofía, está increíble lo que nos acabas de decir. Fíjate, toda esta lucha de decir, yo me estoy proyectando hacia donde voy, hacia donde yo quiero estar, en donde yo quiero vivir, en el lugar en el que me provoca todo este bienestar. Exacto. Es grandísimo. Y esta parte también de cómo las personas que emiten juicios, en realidad los juicios son interpretaciones que hacemos y esas interpretaciones están basadas en lo que mencionábamos hace rato, en mi creencia, en mi cultura, en mi forma de ver la vida, en mi educación. Por eso es tan fácil que la gente imita esos comentarios. Sí. Lo interesante es voltear y darnos cuenta desde dónde vienen, de su propia interpretación. Claro. Que es ya como el resumen de la manera que tiene de ver la vida y de haberla vivido él o ella. Y la parte esta, ¿no? Que no la mencionaste, pero es muy respetable. Tan respetable como es la forma en la que yo veo mi vida y ahora la enfrento. Claro. Qué Y padre. te voy a decir una cosa, déjame decirte nada más que yo creo que el miedo nos hace, cuando tú abrazas el miedo y no lo quieres enfrentar, te hace caminar por los mismos caminos que todo el mundo. Y tú tienes que caminar tu propio camino. Es tu vida. Hacer tu propio sendero. Porque si tú no vences el miedo y si tú te dejas abrazar por el miedo, no vas a brillar, vas a ser igual que los demás porque vas a seguir en tu zona de confort. Pero una zona de confort que no te hace feliz, que, que, que no te va a llevar a alcanzar estas cosas que siempre anhelaste y deseaste y que las vas a dejar enterradas. Y qué triste y qué doloroso llegar al final de nuestras vidas y voltear a ver todo eso enterrado, podrido, mojado, húmedo, porque no nos atrevimos a caminar nuestro propio sendero y nuestro propio camino. Qué padre todo lo que nos dice. Y te adelantaste porque te iba a decir, ya nos vamos a despedir. ¿Qué frase te gustaría dejarnos o un consejo o algo? Pero pues ya no lo diste. Y yo te agradezco por eso, por abrir tu corazón y por enseñarnos que todas las personas, que todas las mujeres tenemos la capacidad de poder lograr lo que queremos. Así. Eso es algo muy valioso. Yo rescaté puntos que tú mencionaste y para terminar los voy a mencionar. El enfrentar las circunstancias que se nos presentan con una actitud optimista. Atrevernos a saber que hay que pedir ayuda, pero también a recibirla. Encuentra el valor para hacer las cosas. Siéntete orgullosa de lo que logras. No lo minimices, porque luego lo vemos chiquitito. No lo minimices, siéntete orgullosa de eso. Cree en lo que tú quieres. Practica posturas de afirmación y de poder que te proyecten. Aprende a cuidarte. Ten claros tus objetivos. Cuenta lo que sí tienes. No te enfoques en lo que te hace falta, sino en lo que sí tienes y en lo que sí estás logrando. Acepta las circunstancias de tu vida porque eso te enseña a ver el miedo desde muchas posibilidades, desde otra plataforma. El perfeccionismo es un miedo que nos sabotea y no nos deja avanzar porque también nos frustra y eso es parte también del miedo. Y yo creo que para terminar con esta frase que me gustó muchísimo, transforma el miedo en reto. Así nos dice, transforma el miedo en un reto. Y yo los quiero dejar con estos tres palabras. Reconéctate con tu niña interior, reconéctate contigo, redescubre tu potencial y resignifica tu vida. Sí. Serían cuatro res. Hazlo. Sí. Te doy las gracias, Sofi, por esto. ¿Algo más que para despedirnos? Pues que yo, la verdad, no me arrepiento de lo que he hecho y les quiero pedir por ustedes mismas y decirles que sí vale la pena y arriésguense, aviéntense, venzan el miedo y cumplan sus retos y adelante, que la vida pasa volando y no hay que desperdiciarla en los miedos, no hay que dejarla ahí.
Ay, Sofi, muchas gracias por abrir tu corazón, por tu tiempo, por este espacio tan grande y tan lleno de crecimiento para todas las mujeres que nos están escuchando. Yo estoy segura de que oírte nos va a enseñar o nos va a permitir ver la vida desde otra perspectiva.